permanecer en el tiempo. Por eso es muy importante estar comenzando el tercer año, viviendo el tercer año, porque eso ya le da firmeza y le da consistencia, incluso al pi alajá, según la normativa, le da una existencia permanente y seguro que esto va a continuar con la brajá, con la bendición de Hashem. Así que, muy bien, si quieren, comenzamos. No sé si tienen alguna rutina antes de empezar la clase, la disertación, o si ya podemos empezar, iniciamos sin problemas. Me dicen ustedes. No, adelante, More, muchísimas gracias por sus palabras, también son muy bien recibidas. Bueno, solamente darle la bienvenida, gracias por aceptar la invitación y por supuesto para separar de su tiempo para poder brindarnos una enseñanza, un estudio. Así que bueno, más o menos la mayoría conoce la dinámica, el More va a dar la exposición y al final, si tienen alguna pregunta, la podemos ir formulando, pero va a ser al final de la disertación. Así que bueno, los pueden mantener el micrófono cerrado, los que quieran encender las cámaras pueden hacerlo también. Así que adelante, More, cuando guste. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Quiero también agradecer a nuestra amiga Mari Rossi, que también fue un poco la promotora de realizar esta clase. Ella me contactó hace algunos meses preguntándome sobre la posibilidad de hacer una clase sobre este tema, que realmente es un tema muy profundo, muy vasto, es realmente para estudiar toda la vida sobre la creación. Pusimos el título de la creación del mundo en 4 dimensiones. Ese es el título que pusimos, pero hay una pregunta detrás que es la que me compartió Rossi en su momento, eh, sobre si el relato de la creación es algo literal, tal como lo narra la Torá cuando uno la lee, o no, cómo interpretar el relato de la Torá. Y realmente es una de las cuestiones más difíciles que nos encontramos al momento de estudiar Torá. Y especialmente hablo de los noajias cuando vienen desde afuera con otras nociones, con otras ideas, y quieren interpretar la Torá. El primer capítulo ya es un escollo, es algo muy difícil. Y esto ha pasado en todas las religiones, ha pasado a todos los seres humanos que han querido interpretar la Torá. Los primeros capítulos son muy complejos. Y de hecho en el judaísmo no hay definiciones absolutas de los primeros capítulos. Eh, lo que es normativa, lo que es alajá, lo que tiene que ver con lo que se espera del ser humano, está claro. La ley es tal y hay que hacer esto. Pero con respecto a estos primeros versículos, hay varias opiniones. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay 2 visiones. Una que es la visión que tiene el pueblo judío, que la recibió junto con la Torá, de cómo interpretar la Torá, y otra visión es la visión que la gente desde afuera utiliza para intentar interpretar. Y en ese intento, lamentablemente, tropiezan con muchas cuestiones que hoy vamos a tratar algunas. Pero vamos a responder a esta pregunta, que es importante, no es menor la pregunta. Lo que cuenta Bereshit, ¿es literal? ¿Es de verdad o es solo una historia o conceptos místicos? ¿Qué respuesta damos a esa pregunta? Es una pregunta realmente fundamental, importante, no la podemos obviar. Entonces, el problema está en que la literalidad, como la interpretan desde afuera, eh, no es la literalidad que establece la Torá. Si vamos a dar una respuesta, ¿es literal lo que cuenta el relato de la creación? Sí, es literal, pero hay que saber entender esa literalidad. Esa literalidad no es lo que la gente espera desde afuera, y por eso muchas religiones, incluso la ciencia, muchos científicos, se han trabado con respecto a la Torá, porque ellos esperaban un relato que coincida con sus definiciones. Y uno para estudiar Torá tiene que entregarse a la Torá. No puede uno pretender que la Torá se adapte a mi formato. Y ahora vamos a ver por qué no se va a adaptar al formato de uno. Entonces, para poder elucidar toda esta pregunta y un poco saber el horizonte, estar orientados hacia dónde tenemos
que ir, tenemos que hacer otras preguntas. Primero, ¿qué es la Torá? ¿Y cuál es la función de la Torá en el mundo? O sea, no puedo interpretar algo que no sé para qué está en el mundo, porque ahí empieza el error. Y el error, digamos, a nivel científico, si se quiere, no digo, no globalizo, no digo todos los científicos, hay científicos que han abordado el tema de forma correcta, pero mucho del pensamiento científico o pseudocientífico, que también es otra cuestión, mucha gente que lee algunas cuestiones de ciencia y religión y filosofía, ya siente que tiene la autoridad para decidir si la Torá es genuina o no, si es verdad o no, y incluso también muchos que se profesan ateos, uno de los argumentos que esgrimen es precisamente esto, que el relato de la Torá pareciera ser algo fantasioso y no algo real, no algo que tiene que ver con la realidad de nuestro mundo. Por eso catalogan que la Torá es para los ignorantes, que Torá digo como Biblia en general, como lo ven desde el ateísmo, ¿no? Que muchas veces tratan de sustentarlo desde la ciencia, y por eso llamo a veces pseudociencia, porque tampoco es una ciencia pura en ese sentido. Toman ideas de la ciencia y las mezclan con su ideología personal de ateísmo. Entonces, han argumentado que como la Torá uno la lee y empieza contando un relato que parece fantasioso, entonces ahí está la prueba, mira, todo esto es un cuento, ahora hay ciencia, ahora tenemos otras herramientas para entender la vida, entonces ves que esto no es verdad y listo, eso es todo, ahí se terminó la discusión para ellos. Pero por eso hago hincapié cuando vi la pregunta, digo, es importante contestarla porque tenemos que entender cómo funciona la Torá, porque de ahí es la base para entender el resto. Si no sé lo que es la Torá y cómo funciona y cómo se estudia, entonces no puedo llegar a ninguna conclusión acertada. Como pasó en general en todo, y creo que ustedes ya son un grupo bastante versado en otras cuestiones que se han malinterpretado de la Torá, como los 10 mandamientos para toda la humanidad por igual, y Israel y las naciones, todas esas cosas que se han malinterpretado. Pero Bereshit es un capítulo aparte. De entrada tenemos que decir que Masé Bereshit, el relato de la obra de la creación, es uno de los pilares de la Kabbalah, del misticismo judío. Hay dos pilares fundamentales en lo que se llama la Kabbalah. Uno es Maaseh Bereshit, precisamente lo que estamos abordando hoy, y otro es Maaseh Merkabah, ¿sí? La obra, el relato de la Merkabah que es la carroza. Que esto básicamente es el primer capítulo del profeta Yehezkel, que ahí cuenta una visión que él tiene y unas ruedas que giran. La Kabbalah explica, en ese caso, en el caso de Maaseh Merkabah, que esto tiene que ver con el hombre y su función aquí en el mundo. Y Maaseh Bereshit tiene que ver con el plano maestro de la creación, de cómo funciona la creación, y más importante aún, cuál es el sentido de la creación. Y acá está la clave para entender Bereshit, para entender los primeros capítulos, al menos de forma básica a nuestro nivel. Que la Torá no viene, el primer punto para subrayar es este, que la Torá no viene a decirnos el cómo ni la cronología de la creación. Y es el primer error. Todo el mundo se acerca al primer capítulo de la Torá y dice, a ver cómo Dios creó el mundo. Y la Torá no viene a contarte el cómo. Porque si uno empieza a estudiar, se da cuenta que hay cosas que están invertidas, que son ilógicas. Por ejemplo, ¿qué se crea primero? El agua y después la tierra. Siendo que, naturalmente, el agua se extiende sobre la tierra. Esto es algo que Hashem hizo, que funcione así, que haya un soporte. Entonces, primero vemos el agua, después la tierra. Después, primero se menciona la luz, pero las luminarias son creadas el cuarto día. Entonces, lógicamente uno dice, acá hay algo que no está funcionando. Cuando lo leo como un cuentito, como una historia, bueno, Dios creó, el primer día hizo esto, el segundo día hizo tal cosa, el tercero tal otra. Pero cuando empiezo a estudiar los detalles, como hacen los mefarshim, los rabinos que se dedican a indagar en los detalles de los versículos de la Torá y explicar la Torá,
empezamos a ver un montón de cosas que no van. Y hay una regla en general en la Torá, que la Torá no cuenta las cosas en orden, cuenta las historias y todo lo que quiere contar en el orden que lo quiere contar. Entonces, no porque algo aparezca primero, necesariamente está primero. Muchas veces, cuando uno estudia las diferentes secciones, las parashot de la Torá, a veces se nos aclara, este hecho que lo cuenta en este momento ocurrió antes, no ocurrió ahora cronológicamente. Entonces, uno de los errores típicos es abordar el relato de la creación y pretender ver el cómo Dios creó, cuando en realidad lo que nos interesa es el para qué, el sentido de la creación. ¿Por qué? Porque la Torá, y acá vamos a la pregunta que mencioné hace unos instantes, y que es fundamental que tengamos la respuesta. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? ¿Alguien tiene, vamos a hacer así un poquito interactivo, una respuesta corta? ¿Alguien tiene una definición que pueda dar de la Torá acá en el grupo? Instrucción. ¿Cómo? Instrucción. Instrucción, muy bien, esa es una de las acepciones. ¿Otra definición? ¿Alguien tiene otra? Luz. Luz. Bien, porque me ilumina, me hace ver el camino, lo que es correcto, lo que no. Bien, también es una buena definición. Otra definición. Una base histórica. Ahí es problemático. Vamos a dejar esa en un puntito aparte, porque ahora con las fuentes que vamos a citar vamos a responder eso. Si bien, obviamente, cuenta historias, pero vamos a ver ese apartado. Otra definición. Bueno, yo voy a traer una definición que trae el Alter Rebbe en el libro Tanya, que es una obra maestra del misticismo, de la Kabbalah, y que trae una definición muy, muy importante. El Tanya define la Torá como la compresión, ¿sí? Cuando uno comprime algo, la compresión de la sabiduría y la voluntad divina. Dios es infinito. Y Dios y la Torá son una misma cosa. Por lo tanto, la Torá, ¿cómo es? Infinita. Y nosotros somos seres finitos y vivimos en un mundo finito. Por lo tanto, ¿podríamos así tomar la Torá en su estado original, infinito? No. Entonces, ¿Dios qué hace con su sabiduría y su voluntad? Las comprime para que sea en la medida que el ser creado la puede adoptar, que la puede tomar, que puede asirla. Y la Torá tiene estos dos componentes, sabiduría y voluntad. Son sus dos ejes. El Talmud dice que la Torá habla en el lenguaje que los hombres pueden entender. Por eso la Torá habló de animales, de burros, de cosecha. Uno lee toda la Torá y en general, ¿de qué está hablando la Torá? De cosas materiales. Es lo que nosotros, seres humanos, entendemos. Ahora, ¿la Torá es eso en realidad? No, la Torá es mucho más que eso. Eso es el lenguaje que la Torá adoptó para comunicarse con nosotros, seres limitados, finitos. Entonces, ¿qué es la Torá? Es la compresión de la sabiduría y la voluntad divina. Esa es una definición para tenerla para toda la vida. Todo lo demás que dijimos está muy bien, se nota que han estudiado bastante. Todas las definiciones son correctas. ¿Qué es luz? ¿Qué es instrucción? Hay un montón de definiciones que podemos dar de la palabra Torá, pero en esencia, ¿qué es la Torá? Es la sabiduría y la voluntad divina. Entonces, para acercarnos a los primeros capítulos de la Torá, tengo que tener en claro eso, que no es un manual del cómo, sino es un manual para saber qué Dios quiere qué Dios quiere del ser humano. Entonces, el foco en el relato de la creación no está en darnos un detalle científico, pormenorizado, de un método de creación, sino que el foco está puesto en revelar al hombre, al ser humano, qué es lo que Dios pide de él. Ese es el punto. Entonces, todas las enseñanzas de la Torá son muy literales, pero están enfocadas hacia ese objetivo, hacia enseñarle al hombre
cómo funciona el mundo con Maaseh Bereshit, para que él, a través del Maaseh Merkabah, a través de conocer también la estructura de su alma y qué se espera de él como individuo, pueda interactuar con ese mundo para un objetivo, cumplir la voluntad divina. Y Dios nos dio las herramientas, nos dio su sabiduría y nos reveló su voluntad, lo que Él quiere de nosotros. Entonces, esto es lo mínimo indispensable para poder acercarnos al estudio de toda la Torá, y en especial Maaseh Bereshit, porque son los fundamentos. ¿Para qué Dios empieza relatando en la Torá todas estas cuestiones tan encriptadas, tan encerradas, enigmáticas, si se quieren, de Bereshit? ¿Por qué no empezó con otra cosa? Para que entendamos cómo funciona el mundo y qué se espera del mundo. Un ejemplo. Empieza diciendo en la Torá que en el principio del crear de Dios, los cielos y la tierra. O sea que Dios puso un orden, cielos y tierra. Entonces, ¿cuál es la idea? Una de las ideas de este versículo, que cielo precede a tierra. Ahora, a nivel práctico, ¿qué tenemos que entender? Que cielo representa lo espiritual, y lo espiritual tiene precedencia a lo material. O sea, lo material tiene que estar, que es la tierra, lo material tiene que estar subordinado a un objetivo espiritual. Ahí tiene sentido la creación. Cuando invierto este orden y priorizo lo material sobre lo espiritual, entro en conflicto con la creación. Y entro en conflicto con mi alma también, con el propósito por el cual estoy en este mundo. Entonces, ya ahí la Torá puso un orden, cielo y tierra. Entonces no está hablando de la cronología en la creación material, sino que está hablando cómo funciona esa creación, cuál es el ideal de Dios en la creación. Y esto es muy literal, porque así funciona, y el que hace al revés, el fin es caos. O sea, una persona que se aboca a lo material antes que a lo espiritual y prioriza las cuestiones materiales de la vida, termina en el caos, en un mundo caótico. Entonces, así, todo el relato de la creación nos va a dar pautas muy concretas, muy literales, que funcionan así en el mundo, pero no son el relato de un científico diciéndonos cómo hizo en el laboratorio X cosa. Es el relato de Dios diciendo qué espera de sus hijos, de su creación. Vamos a avanzar, vamos a ver un poquito sobre este tema de las historias, porque esta es otra de las interpretaciones bastante erradas sobre la Torá, que es un libro histórico y que cuenta Sipurim, cuenta cuentos, historias, que si bien uno lee y sí hay historias, pero quiero traer el Zohar, una partecita del Zohar sobre la parashá de Adlot-Ha, que dice así: pobre de aquella persona que dice que la Torá viene a mostrarnos sencillas historias y simples conversaciones. Por ejemplo, las conversaciones de Sab, Labán y similares. O sea, uno puede decir, mira, la Torá cuenta historias y conversaciones que tuvo Abraham con Eleazar y Esab y Jacob. O sea, conversaciones, historias, cuentos. El Zohar dice, pobre de aquella persona, ya que si así fuera, incluso hoy en día, nosotros podríamos escribir una Torá con palabras simples y hasta podría ser mejor que aquella. O sea, hoy podríamos también escribir historias y cuentos y podría ser mejor. Incluso hay ejemplos, un rey, los reyes, los gobernantes también tienen historias para contar y podrían hacer libros interesantes. Entonces, la verdad que si fuera por historias, la Torá no es el mejor libro, porque hay muchas cosas que no se cuentan, uno empieza a leer una historia y después se queda con ganas de saber más detalles. Entonces, como libro de historia, realmente deja mucho que pensar la Torá. Para encontrar cronología, como dijimos, tenemos que ir de adelante para atrás y saber detalles y detalles de la tradición oral para poder entender bien el texto de la Torá. Entonces, está claro que si bien utiliza historias, no es un libro de historia.
no es un libro que registre conversaciones, porque de las conversaciones toma frases muy cortadas. Uno ve los diálogos y no es un diálogo a veces normal, es un diálogo que va como seleccionando frases importantes, pero uno se da cuenta que como no está todo el diálogo completo. Entonces el Zohar sigue diciendo acá en esta sección que hay, así como la persona es alma y cuerpo, tenemos un alma que se inviste en un cuerpo, así también existe la Torá y el alma de la Torá. El alma de la Torá es lo que mencionamos al principio, como lo define el Alter Rebbe en el Tanya, que es la sabiduría y la voluntad divina tal como es en Dios. Algo que nosotros no podemos captar, que nosotros no podemos percibir como seres creados, limitados. Entonces, Dios comprime esa sabiduría y esa voluntad divina y la inviste en el cuerpo de la Torá, el guf de la Torá. Así como el alma del ser humano se inviste en el cuerpo, así Dios inviste el alma de la Torá en la Torá y reduce su sabiduría y voluntad a cuestiones que nosotros seres creados podemos entender. Y de ahí que la Torá nos empieza a vincular con cosas de la vida cotidiana. No robes, no comas la parte de un animal vivo, en caso de los noágidas, ¿no? Todas las mitzvot, todos los preceptos que tienen que ver con el mundo físico, material, con el prójimo. Ahora, eso que vemos como Torá, y que normalmente llamamos Torá, eso es el cuerpo de la Torá. Por eso el Zohar empezó diciendo, ay, pobre de aquel que solamente se e ignora que hay algo mucho más profundo, que hay un concepto más esencial detrás de la Torá. La Torá tiene un cuerpo que son los preceptos de la Torá, que se llaman el cuerpo de la Torá. Este cuerpo viste con vestimentas que son las historias mundanas. Los necios no miran sino solo esa vestimenta, que son las historias y relatos de la Torá, y no comprenden ni saben nada más, y no se fijan en lo que hay por debajo de esa vestimenta. Zohar dice, una persona necia solamente se queda con eso. Cuando una persona se traba en el relato de la Torá y dice, mira, ves que no coincide con lo que yo espero que diga, el Zohar dice, esa es una persona necia. Y ahí vemos la necedad del ateísmo, de la pseudociencia, cuando se contrapone o intenta contraponerse con la Torá. Eso es necedad. ¿Por qué? Porque está omitiendo la verdadera definición. Aquellos que saben un poco más no observan la vestimenta, sino el cuerpo que se encuentra debajo de esa vestimenta. O sea, la persona que sabe un poquito más entiende que hay algo detrás de esa vestimenta. Es como si veo a un rey con toda su vestimenta real. ¿Estoy viendo al rey o la vestimenta? En realidad estoy viendo la vestimenta. Al rey, poco es lo que puedo ver del rey. El rostro, las manos quizás. Pero lo que veo es la vestimenta. Entonces, si pienso que la vestimenta del rey es el rey, estoy equivocado. O sea, yo tengo una camisa. La camisa no soy yo. La gente sí va a ver mi camisa. Pero yo estoy seguro que esto no soy yo. ¿Por qué? Porque se ensucia, me la quito, me pongo otra y la mando a lavar. Entonces, la vestimenta, si bien está muy pegada a uno, muy cercana a uno, no es lo que a uno lo define. Porque uno la vestimenta la puede cambiar, la puede quitar. Entonces, con la Torá funciona de la misma manera. Está el alma de la Torá, está el centro, la voluntad infinita de Dios, la sabiduría infinita de Dios, que Dios le inviste en una vestimenta. Es como Él se muestra. Me pongo una camisa blanca, me muestro de blanco. Me pongo una camisa roja, me estoy mostrando con un aspecto rojo. Entonces, la vestimenta informa. Si veo un policía con su uniforme, no necesito que me diga soy policía, me doy cuenta por el uniforme. Lo mismo con los bomberos, lo mismo con un médico. La vestimenta me transmite un mensaje. No necesitan hablarme. Ya al ver la vestimenta estoy entendiendo algo. Entonces, Dios invistió su sabiduría y su voluntad en lo que hoy nosotros conocemos como el cuerpo de la Torá. Ahora, eso es mucho más profundo, hay mucho más. Entonces, el principio para ser una persona sabia es entender que hay más. Quizás no lleguemos a conocer todo eso más, y seguro que no, porque si pudiéramos captar a Dios
en su totalidad, seríamos igual que Dios. Entonces ya habría dos, iguales o mayores. Entonces, por eso ningún ser creado puede captar a Dios tal como es Dios. Dios tiene que comprimirse para poder hacerse accesible al ser humano. Y a medida que el ser humano va avanzando en su conocimiento de Dios y su voluntad, puede ir subiendo de nivel. El Tanya también trae un ejemplo que a través del estudio de la Torá, uno abraza a Dios, uno abraza al Rey. Pero inmediatamente que uno abraza, ¿qué quiere decir? Que uno entiende un concepto, el Rey los está abrazando de vuelta. Pone sus manos sobre uno y uno es abrazado de vuelta. Y uno de vuelta abraza al Rey, entendió algo, comprendió algo, y el Rey lo vuelve a abrazar a uno. Es un intercambio de abrazo que no termina nunca, es infinito. El Rey siempre te puede volver a abrazar, porque es infinito. Entonces, el principio de la sabiduría es ese, saber que hay algo más. Y eso es lo que el Zohar viene a resaltar en esta sección. Pobres de aquellos transgresores que dicen que la Torá no son sino simples relatos, historias. Ellos ven solo la vestimenta y nada más. Meritorios son los tzadikim, las personas justas, ya que observan la Torá como corresponde, de la misma forma que el vino no puede mantenerse sino dentro de una vasija. La Torá no puede mantenerse sino cuando está dentro de una vestimenta. Debido a esto, uno debe observar lo que hay por debajo de esta vestimenta, ya que todas estas palabras y todos estos relatos e historias son solo eso, vestimentas. Una persona justa no debe quedarse solamente con lo externo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las leyes noágidas. Hay varias categorías de observancia dentro de los 7 preceptos. Y tenemos, por ejemplo, un Ben Noach kasher. Kasher quiere decir apto. Un Ben Noach que cumple los 7 preceptos. ¿Por qué? Por miedo a la policía, a la esposa que si lo encuentra engañándolo, etc. Por los motivos que sean externos. Es kasher porque en la práctica no hace ninguna transgresión, pero no es un Hasidum Motolam, no es un piadoso de las naciones. El Rambam lo trae así en Ilhot Melachim. Hay otra categoría que es Jajam Umotolam, es un sabio de las naciones. ¿Por qué? Porque cumple los preceptos por su intelecto, porque él entiende que los preceptos son buenos para el ser humano, pero no porque Dios dijo. Es en el mejor de los casos, un sabio de las naciones. El Rambam dice, para ser un Hasid Umotolam, un piadoso de las naciones, ¿qué tiene que reconocer el Noágida? Que los preceptos vienen a través de Moshe. Sí, Dios se los dio a Adán, a Noah, pero ahora la fuerza de los preceptos es a través de Moshe, porque a través de Moshe él los conoce. ¿Qué quiere decir a través de Moshe? A través de Moshe y la cadena ininterrumpida de sabios de la Torá que transmiten la Torá desde Moshe hasta nuestros días. Entonces, a través de Moshe los conoce y son preceptos divinos, son mandamientos que ordenó el creador del mundo. No su intelecto, no porque la policía, el gobierno, etcétera, lo impone, sino porque el creador del mundo lo estableció. ¿Qué es eso? Es ver más atrás de la ley, ver un poquito más atrás del cuerpo. Es decir, sí hay leyes, hay un código, pero hay un Boreolam, hay un creador del mundo. Y el creador del mundo es precisamente el fundamento que viene a poner el primer capítulo de la Torá. La Torá no viene a enseñarnos cómo Dios se metió en un laboratorio cuántico y creó todo este mundo, sino que viene a decirnos, el mundo tiene un creador. Ese es el primer mensaje esencial. Y hay 4 niveles de interpretación básicos de la Torá, generales, ¿sí? de la Torá, que son conocidos como Pardés. Pardés es la sigla de Peshat, Remez, Drash y Sod. Esto quizás muchos los conocen, son 4 niveles de interpretación. Y son muy útiles ahora para entender un poquito el relato de la creación, porque hay buenos ejemplos de esto. Entonces, Peshat, ¿qué significa? Pardés significa huerto, jardín. ¿Sí? Y habla de estos 4 niveles de interpretación de la Torá. El primer
niveles Peshat, y es la interpretación simple de la Torá. Cuando el versículo de Bereshit 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, quiere decir exactamente eso. Literalmente, no importa el cómo, importa el hecho, que Dios creó el mundo. Y este es uno de los pilares del monoteísmo, de que el mundo no es eterno, no es que existió siempre, y no es autosustentable. Son dos cosas que son esenciales en el monoteísmo verdadero, como la Torá lo plantea. El mundo no es algo que existió siempre, como en la historia hubieron muchos estudiosos, filósofos, etcétera, que trataron de evadir la pregunta de la creación y argumentaron que el mundo existió desde siempre, que no tiene un principio, que existió desde siempre. La Torá nos viene a enseñar, literalmente, el mundo tiene un principio, hay un inicio. Y si hay un inicio, hay un creador. Y el mundo no es autosustentable. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo tiene que crear todo el tiempo. Esto es interesante, ya que estamos estudiando sobre la creación. Una de las ideas que tenía para compartir con ustedes es, a la vez que abordamos la pregunta de cómo entender el relato de la creación, tratar de elucidar y dejar definiciones correctas sobre temas populares, si se quiere, de la Torá y de Bereshit, pero que son a veces muy mal interpretados. Entonces, una de las cuestiones que es un error frecuente es cuando se dice Dios creó, y creó como en pasado. Entonces, Dios hizo el mundo y ya está, se desconectó del mundo. Esa es una definición errónea, porque el término acertado es Dios crea el mundo a cada instante. Hay muchos libros de Kabbalah que hablan sobre esto. Voy a citar el Tanya en su tercera sección, que ahí habla mucho sobre esta cuestión. Yari Hutba Emuná, en esta sección, el Tanya habla de cómo es el proceso creativo. El proceso creativo es algo continuo. Yo pongo un ejemplo siempre de esto de la siguiente manera. ¿Vieron los proyectores? Ahora que a veces se utilizan menos, pero esos proyectores que uno pasaba una película o una imagen sobre una pantalla, como en los cines, sobre una pantalla o una pared blanca uno puede proyectar. Es un haz de luz que se expande y cuando impacta sobre la superficie blanca genera las imágenes. Entonces uno ahí ve la película, ve los personajes, ve los elementos que están en la filmación. Pero, ¿qué pasa si alguien cruza por delante del rayo de luz? Automáticamente la imagen desaparece. Esa creación que estoy viendo necesita constantemente la energía, el haz de luz que viene desde el proyector. Así es este mundo físico, este mundo material, que necesita a cada instante que Dios lo esté trayendo a la existencia. No es, el creador humano, en realidad lo que hace es modificar materia. Hay un elemento, barro, viene un alfarero y hace una vasija, termina la vasija, la deja en el estante y se va a hacer su vida, se olvida de la vasija. Dios no es así, Dios es como ese proyector, salvando las distancias, obviamente, que constantemente tiene que estar emitiendo luz para que la creación exista. Un instante que Dios deja de emitir su energía divina creadora hacia el ser creado pasa a la inexistencia. Entonces, el término más acertado no es que Dios creó, sino que Dios crea. Y como dice el versículo, que Dios renueva a cada instante la obra de la creación. Así decimos todos los días, que Dios renueva a cada instante la obra de la creación. Entonces, el Bereshit, cuando en su sentido literal nos dice que en el principio Dios creó y crea a cada instante a este mundo. Este mundo es un resultado de la creación divina. Y ese es el Peshat, ese es el sentido literal. Acá no viene a traer demostraciones de la existencia de Dios,
¿Por qué? Porque la Torá es una revelación. Dios se reveló al ser humano, se reveló en el monte Sinaí, al pueblo de Israel y a toda la humanidad, y reveló lo que es. Entonces, el escéptico, el religioso, si se quiere, que finge tener emuná, que finge tener fe, pero en realidad no tiene fe, y esto es una paradoja que si la analizan, van a ver que es así, que cuando una persona de cualquier religión se autotitula como una persona de fe, de emuná, en la práctica actúa como el más grande ateo. ¿Por qué? Porque busca comprobaciones de que Dios existe, y cuando reza, por ejemplo, su tefilá es como un intento de convencer a Dios que lo escuche. Nosotros, los monoteístas, rezamos con el concepto en mente de que Dios escucha la tefilá de todas las bocas. Es otra concepción. Por eso los idólatras cuando rezan se desesperan, gritan, como los profetas de Baal, que cuenta el Tanaj, se lastimaban, hacían un montón de cosas. ¿Para qué? Para tratar de convencer a su deidad de que los escuche. Entonces, cuando uno entiende cómo funciona el mundo y uno sabe quién es el creador, uno conoce a ese creador, uno actúa diferente. Entonces, hay que hacer una discriminación constante entre lo verdadero y lo falso. El primer versículo nos viene a traer esta enseñanza. Mira, hay un creador del mundo, y esto es una revelación que recibió el ser humano, que recibió el mundo entero en el monte Sinaí. El mundo tiene un creador y conductor. Y es importante ese término también. ¿Por qué? Porque creador solo es el concepto pagano, es decir, creó y dejó. Nosotros siempre vemos en los libros, las fuentes judías, que dice creador y conductor del mundo. ¿Por qué? Porque él, una vez que crea el mundo constantemente, no lo abandona, sino que lo conduce. Y para conducir algo, tengo que estar en contacto con eso. Para manejar algo, tengo que estar ahí unido a eso. Los que manejan vehículos, carros, automóviles, saben que uno mientras está manejando tiene que estar en contacto con el vehículo. Uno no puede decir, bueno, voy a dormir y todavía no disfrutamos de los vehículos autónomos. Pero cuando ahí no hay conducción humana, hablamos de cuando uno conduce, que hay un conductor, el conductor no puede estar despegado del vehículo que conduce. Y el creador del mundo es eso, es creador, y a cada instante está trayendo la creación a la existencia, y además le está conduciendo. Como dice el versículo, que Dios guía los pasos del ser humano, conduce los pasos del ser humano. Y si los conduce es porque constantemente el ser humano está, Dios está pegado al ser humano. Y fíjense esta idea, muchas veces la persona se puede sentir como triste o solo, o como que nadie piensa en él, y una buena reflexión ante todas esos sentimientos que tiene el ser humano y esas ideas equívocas, cuando viene la depresión, la soledad, es que si existís es porque Dios está pensando en vos en este mismo instante. No es que pensó y te dejó y bueno, ahí estás, sino que si existís, si respirás, si estás vivo, es porque Dios en este momento está pensando en vos y te está dando energía. Su voluntad está con vos. Él tiene voluntad de tenerte existiendo en este mundo. Entonces, eso es increíble. Cuando uno entiende eso, cuando uno entiende el peshat, el sentido literal del primer versículo de la Torá, que hay un creador, hay un Boreolam, hay alguien que hizo el mundo y que conduce el mundo, uno empieza a vivir la vida de otra manera. Entonces, el peshat simplemente, que es el primer punto que estamos viendo, ya toma una profundidad muy, muy grande. Ahora, otro error que se comete con respecto al sentido literal, cuando decimos peshat, es que es, como se traduce normalmente como sentido literal, se busca eso, la literalidad en los estándares normales. Pero, por ejemplo, Rashi dice, acá voy a citar un Rashi, un poquito leer es largo, pero voy a leer un pedacito para ver lo importante. Cuando dice, Bereshit bara, en el principio del crear de Dios, Rashi comenta así, este pasaje
exige ser explicado mediante una exégesis midrásica. Acá Rashi explica siempre el sentido literal, y de la Torá se dice que Rashi explica la Torá como para un chico de 5 años. Rashi dice, a nivel literal, para explicar esto tengo que explicar con un midrash. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ahora vamos a ver el tercer nivel, perdón, que es el midrash, el nivel de drash. No es literal, pero él dice, lo literal acá es como dice el midrash. Entonces, ahí está haciendo un puente. O sea, no esperes, en otras palabras, no esperes la literalidad cotidiana, no esperes que te explique estos versículos como lo querés entender de forma lineal y básica. ¿Por qué? Porque lo literal de esto es mucho más profundo. Entonces, acá tenemos otra herramienta importantísima, que por ser literal, no necesariamente tiene que ajustarse a la definición básica humana, sino que la literalidad puede ser literalmente un concepto espiritual, que es un poco lo que venimos hablando de estos primeros versículos, que es muy literal, es muy real de nuestra vida, es 100% que se cumple, pero no es lo que la gente espera desde afuera. El segundo nivel es el remes, es el conjunto de pistas y alusiones contenidas en la Torá. Una de las metodologías que emplea la Torá para elaborar estas pistas es la gematría. La gematría es el valor numérico. Las letras hebreas tienen valor numérico. Entonces, a veces los sabios nos explican, mira, esta palabra está escrita así y tiene tal valor numérico si uno suma todas las letras, y eso te está insinuando X cosa. Por ejemplo, en la Torá hay un precepto para el pueblo de Israel de borrar la memoria de Amalek. Y el valor numérico de la palabra Amalek es igual a el valor numérico de la palabra Safek, que Safek es duda. Entonces también puedo entender que la esencia de Amalek es la duda, por eso la persona tiene que alejarse de la duda. Como dice en Pirkei Avot, que conseguiste un maestro y sacate las dudas, salí del mundo de las dudas. Eso es una insinuación, no está escrito Amalek, no está escrito duda. Pero los sabios dicen, mira, las palabras, como están escritas, el valor numérico, eso insinúa tal cosa. Eso se llama remes. Entonces, otro ejemplo, la gematría de Bereshit Bará, en el principio creó, es la misma de Berosh Hashanah Nivra Olam. Berosh Hashanah Nivra Olam significa el mundo fue creado en Rosh Hashanah. Para Rosh Hashanah siempre estudiamos muchas de las frases que están en las plegarias de Rosh Hashanah, y una de las que aparece es esta: en Rosh Hashanah el mundo fue creado. Entonces, ¿cómo los sabios establecieron y dijeron, mirá, Rosh Hashanah, el inicio del año, es el momento donde el mundo fue creado, es decir, el nacimiento de Adán Rishon? Porque está insinuado en el versículo de Bereshit Bará, en esas dos palabras. De ahí lo sacaron, no lo inventaron, lo sacaron de ahí. Uno va a la Torá y obviamente dice Bereshit Bará. Pero los sabios dijeron, mira, de acá se aprende esto. Entonces, hay un nivel para entender la Torá que tiene que ver con esto, con los números, los valores numéricos que insinúan cosas. El valor numérico de toda esta frase, o Bereshit Bará, es 1116. El tercer punto, el tercer nivel, es el drash o midrash, que explica el significado más profundo del versículo. De hecho, drash significa investigar. ¿Por qué? Porque los sabios investigaron en más profundidad aún los versículos y llegaron a un conocimiento que no está sobre la superficie, que está mucho más adentro. Y de paso doy una regla acá, ya que estamos hablando de cómo interpretar la Torá y cosas elementales para no equivocarse. Muchas veces van a ver citas del Midrash, que es una obra clásica, hay muchos Midrashim, y precisamente es uno de los niveles de estudio y interpretación de la Torá. Entonces, van a ver muchos Midrashim, y es un punto donde la gente, por lo general, tropieza. Los que tienen el libro en español, el Midrash dice, que es muy popular esa edición, yo siempre les recomiendo que lean el prólogo, las primeras 2 páginas. Si no quieren leer todo, no lean todo. Las primeras 2 alcanza. Trae una
claridad sobre el tema de los midrashim esencial. Todo el mundo va a los primeros capítulos, y en los libros judíos las introducciones son muy importantes. O sea, van a ver que los libros judíos tienen Akdamá. Akdamá es la introducción. La introducción es muy extensa muchas veces. ¿Por qué? Porque se plantean todas las cosas necesarias para entender bien lo que viene después. Entonces, no es para saltear las introducciones, sino al contrario, para estudiarlas muy bien. Bueno, el Midrash, ahí en esa versión español, dice que los sabios investigaron y llegaron a conceptos muy profundos, pero que se dieron cuenta que los alumnos, incluso los alumnos dentro del mismo pueblo judío, no estaban preparados para recibir estas enseñanzas. Entonces las escondieron en historias fantásticas, en cuentos, en Agadot, en historias así desopilantes. Uno lee el Midrash y uno ve que David peleaba con Goliat y saltaba, no me acuerdo si 5 kilómetros, y descripciones así increíbles. Adán medía hasta el cielo, o sea, era un gigante. Cosas que uno, si las interpreta literalmente, uno dice, esto es mentira, esto es fantástico. Y ese es el error, creer que es algo fantástico y sin valor, cuando en realidad esas historias están codificando un mensaje mucho más profundo. Entonces los sabios pusieron estas enseñanzas en dichas historias tan raras. ¿Para qué? Para que nadie pudiera entenderlas. Y si las entendían, que las entendieran mal. A propósito, crearon un tropiezo para el que las lea sin tener el código de cómo interpretarlas. Hicieron una trampa. El que tiene la llave correcta abre la puerta. El que tiene la llave incorrecta le explota la puerta en la cara. Así de simple. Entonces, la única forma de entender un midrash no es literalmente, porque literalmente es la llave incorrecta. De hecho, los sabios sacaron las enseñanzas de la claridad de lo literal y la metieron en un midrash para que cualquiera pueda tener acceso. Entonces, únicamente tener acceso a aquel que tiene las llaves que adquirió de su maestro, de su rabino, porque llegó al nivel que podía manejar responsablemente esas enseñanzas. Entonces, el Midrash es una trampa para los que desesperadamente dicen, bueno, quiero estudiar, quiero ver, No es tan simple, por eso siempre hay que estudiar con una guía, con un libro que explique el Midrash, no sacar deducciones, porque las deducciones que uno puede sacar pueden ser muy erradas, ¿sí? Sobre este nivel es que nos cita Rashi en el primer nivel, en el Peshat. Dice, esto no lo puedo explicar sino con el Midrash. Entonces, vimos el puente que hizo Rashi del nivel literal a el nivel de Midrash. Ok, vamos un poquito más. Un ejemplo de esto. En el comienzo es Bereshit. El Midrash nos dice que esta palabra se puede separar en dos. Hay muchos midrashim y explicaciones. Dice, por ejemplo, Bereshit. La Bet, en la zona Kodesh, es dos también, equivale a dos. Y Reshit significa principio o primero. Entonces, puedo partir la palabra Bereshit y me queda dos principios, que hay dos cosas primeras. Y el Zohar explica sobre esto cuáles son estos dos principios. Uno es Israel y el otro es la Torá. O sea que hay dos cosas que Dios tuvo como principio de la creación. Aunque esta no es la interpretación simple de la palabra, es una forma verdadera y válida de entender la palabra. No es la única, hay múltiples. El Sod, el secreto, es la parte mística, esotérica de la Torá, la parte más profunda. El Tikkunei Zohar explica, se me corrió el texto, denme un segundo. Acá está. El Tikkunei Zohar da 70 explicaciones diferentes para la palabra Bereshit. Miren qué interesante. Hay 70 explicaciones diferentes de la palabra Bereshit. Explica que esta palabra también se puede separar en Bara Shis, creado con 6. Esto es porque el mundo fue creado gracias a los 6 poderes emocionales de Dios,
que son la bondad, la severidad, la belleza, la victoria, el esplendor y el fundamento. Entonces una Kabbalah se llama Sefirot, ¿sí? Son los fundamentos, y básicamente así para hablar un poquito por arriba, ya que vamos explicando ejemplos de cada nivel, los 7 días de la creación se corresponden con las 7 Sefirot, y especialmente sacamos la última, que se corresponde con el día de Shabbat, que es el día de reposo, de descanso, donde hay un cese creativo, donde Dios cesó de crear, por eso lo dejamos aparte, y acá, como trae el Zohar, habla de los primeros 6, que se corresponde con los primeros 6 días de la creación. El primer día de la creación se corresponde con Gesed, porque ¿de qué nos habla el primer versículo de la Torá? Nos habla cuando Dios creó, y el acto creativo es un acto que está vinculado a la bondad, a la fuerza de Gesed. Después vemos que Dios separa las cosas, empieza un proceso de separación entre luz, oscuridad, y todo el resto de la creación empieza a ser permeado por separaciones. El concepto de separación se corresponde con otra sefirá, con otra fuerza, energía espiritual, que se llama geburá, que se llama severidad. Porque para separar algo, ¿qué tengo que ejercer? Severidad. Cuando separo dos cosas, tengo que poner fuerza, rigor, severidad. Y así cada día de la semana, que describe distintas creaciones, si uno analiza las creaciones, uno va a ver que cada una de ellas se corresponde con una de estas energías divinas creadoras. Las energías divinas creadoras, las sefirot, son el ADN de la creación, son la fuerza espiritual que trae a la creación a su existencia. A través de estas herramientas, Dios crea el mundo. Esto es muy interesante, pero ¿cómo lo podemos nosotros comprobar? ¿Cuándo empieza el primer día de la semana? Sábado por la tarde, noche, ¿sí? Termina Shabbat, empieza el primer día de la semana. Ahí empieza la fuerza de ¿qué? De Gesed. Vamos a traer un ejemplo de nuestra vida práctica. ¿Por qué? Porque dijimos, esto tiene que reflejarse en el mundo. Si es todo teoría, si es todo números, pero no lo veo en la práctica, no funciona. Lo tengo que ver en mi vida cotidiana. En la vida cotidiana, sábado por la noche, en general, ¿qué pasa en el mundo? Hay un ambiente de Gesed, hay un ambiente de bondad. Por eso la gente elige, por lo general, el día sábado de la noche para la distensión, para divertirse. No va a trabajar sábado de la noche, salvo que sea algo de fuerza mayor. Sábado de la noche, la gente o está con la familia, o sale, o descansa, pero hace algo que tiene que ver con el disfrute. Y todo el domingo, el primer día, la gente también está en una onda de Gesed, de bondad. Llega domingo a la noche. ¿Qué sucede el domingo a la noche? Es un momento de bajón en el mundo. Todo el mundo, ya domingo a la noche, la onda cambia. ¿Por qué? Al otro día, lunes, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a trabajar. O sea, ¿qué hay ahí que cambia de un día a otro y que el estado de ánimo de la gente cambia, sea judío o no judío, todo el mundo por igual? Hay un cambio de energía. El primer día es Gesed, el segundo día, ¿qué es? Geburá, severidad. Entonces, el día lunes, el segundo día, es un día que está regido por esto. Y los que trabajan, por ejemplo, en oficinas, en lugares con compañeros de trabajo, fábricas, etcétera, saben que el día lunes es un día complicado. Y mismo para uno, arrancar la semana, es el peor día. Después ya va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Porque cada día de la semana está permeado por una energía distinta y que es perceptible. A veces la persona no sabe por qué, pero si ven sistemáticamente, semana tras semana, se dan cuenta de que cada día tiene su propia energía y que la gente también se ve influenciada por esa energía, en especial si no hace algo para modificarla o cambiarla. Hay un dato estadístico interesante, que cuál es el día, el momento de la semana, Dios libre, que hay más suicidios en el mundo. Domingo por la tarde. En esta transición de Gesed a Geburá, es el momento donde pasan estas cosas, con más frecuencia, donde la gente se deprime más. Hablen con gente que sola, que está, gente grande. El domingo a la tarde es un día complicado.
Esto corresponde con una situación espiritual que vive el mundo. Así, el relato de la creación nos habla de los procesos, no podemos, es imposible ir en todos los detalles y ver cosa por cosa, pero para que tengan un pantallazo de cómo lo que la Torá relató realmente se vive hoy y es literal, 100%, pero no como se espera desde visiones foráneas a la Torá. Entonces, nosotros, los que conocemos cómo funciona el mundo, podemos también tener las herramientas para no sucumbir ante estos momentos de crisis o de transiciones severas. Por ejemplo, cuando una persona por la tarde, en ese momento, reza, estudia, se enfoca en cosas positivas, acordes a la voluntad divina, puede endulzar las severidades. Así explica la Kabbalah que si bien existen severidades, también hay métodos para endulzar las severidades. Dentro de estos 4 métodos que vimos hasta ahora de forma muy genérica, para entender la Torah existen innumerables caminos posibles de entendimiento. Por ejemplo, en el Peshat, en el primer nivel, hay muchas maneras diferentes de entender la Torah. Es por eso que hay tantos comentaristas de la Torah que se centran en él. El Rashi, Ibn Ezra, Rashbam y muchos más. Entonces, cada nivel de Torah tiene múltiples interpretaciones, porque, como dijimos al principio, la Torah es infinita. Y con frecuencia pareciera que siempre es así, que hay comentarios y comentarios y comentarios. Están en desacuerdo en lo que respecta al significado literal del versículo. Y vemos que los sabios discuten, no, significa esto, no, significa aquello. Y esto es muy importante notarlo, de que no hay una sola interpretación de los versículos de la Torá. En el judaísmo estamos acostumbrados que hay diversas interpretaciones de los sabios, no personales, las personales nuestras, por nuestra bajeza y falta de conocimiento, no sirven, pero en los sabios, uno escucha que un sabio dice una forma, el otro dice de otra. Bienvenidos a la Torá, así funciona. A veces los noajidas me preguntan, ¿pero por qué un rabino dice así y el otro dijo, bienvenido? Es así el mundo de la Torá. Porque mientras no contradiga esa opinión lo esencial de la Torá, o sea, que no venga a decirte algo al revés de un principio de la Torá, no hay problema, se acepta. Y acá vamos a ver por qué. De hecho, según las enseñanzas de la Kabbalah, hay 600.000 maneras de entender el Peshat, 600.000 maneras de entender el Remez, 600.000 maneras de entender Drash y 600.000 maneras de entender el Sod. 600.000 formas de ver un versículo. Imagínense eso. Uno se abruma porque hay 2 rabinos que opinan distinto, o 3. Imagínense lo que dice el Zohar. De cada versículo se puede ver 600.000 ópticas distintas. Toda perspectiva sobre la Torá es aceptable en la medida que no contradiga ninguna de nuestras creencias fundamentales y en la medida en que tenga sentido. Obviamente, ¿no? Los sabios no aceptan que cualquiera diga cualquier cosa. Hay reglas de interpretación de la Torá que hay que seguir. Por ejemplo, en un Sidur pueden ver, por lo general está mencionado ahí, que hay 13 reglas de interpretación para poder llegar a una buena conclusión de Torá y que obviamente no sea algo que contradiga el sentido común. Pero en general hay mucha libertad al momento de los sabios estudiar cada versículo de la Torá. Y no es que una interpretación es correcta y la otra no, como dice el Talmud, esta y estas son palabras del Dios viviente, tanto unas palabras, unas interpretaciones de los sabios como las otras también. Nuestros sabios nos dicen que cualquier hidush, o sea, una idea innovadora, cuando alguien estudia Torah y saca un concepto que parece que no está en el mundo, que nadie lo dijo antes, eso se llama un hidush, algo novedoso. Entonces, los sabios dicen que cualquier hidush que se pueda ocurrir a un discípulo respetable ya le fue dado en el monte Sinaí, a Moshe. O sea, está escrito que Moshe potencialmente recibió todas las novedades de la Torá futuro. Esa era la grandeza de Moshe, que todo lo que nosotros estudiamos hoy y descubrimos hoy en la Torá, ya Moshe lo tenía como encriptado, él lo recibió todo. Por eso dice en Pirkei Avot, Moshe recibió la Torá en el Sinaí, o sea, recibió toda la Torá con todas las interpretaciones. Después dice que él transmitió Torá a su discípulo Yehoshua. No dice toda la Torá, transmitió Torá, lo que su discípulo podía recibir. Y así es la cadena. Cada uno va recibiendo lo que tiene la capacidad de recibir. Pero Moshe recibió todo.
Dios nos dio las herramientas para hurgar, investigar en las palabras de la Torá y revelar la sabiduría divina que se esconde en su interior. Cuando se trata del alajá, sin embargo, o sea, todo lo que hablamos recién tiene que ver con la sabiduría divina, de investigar y conocer diferentes ópticas que nos conectan y nos establecen un camino de unión y fusión con el Creador. Ahora, cuando se trata del alajá, que el alajá es la voluntad divina, hay una única verdad. Ahí no pueden haber dos voluntades. Hace así y no, hace al revés. Ahí tiene que haber una. Es homogéneo. Porque mientras que la Torá es la sabiduría de Dios, que como ya mencionamos, da lugar a diferentes opiniones, en Torá como sabiduría, pero Torá como voluntad, que es la halajá, no es el intelecto lo que debe tomar prioridad, sino más bien la voluntad de Dios. Cuando estudio, cuando me conecto con la sabiduría divina, ahí tengo que usar el intelecto y entender todo, pero cuando me enfrento a la voluntad divina, a los preceptos, a lo que Dios mandó, ¿qué tengo que hacer? Tengo que priorizar lo que Él quiere, subyugar mi voluntad a su voluntad. Y la voluntad es absoluta y no admite dos maneras de ver las cosas. No es, no robes y robá. No asesines y asesiná. No cuadra. O es una o es la otra. Entonces, Dios prohibió determinadas cosas y mandó a hacer determinadas cosas. Entonces, nosotros, cuando nos vinculamos a la voluntad, obviamente que hay una forma. Pero la Torá es la combinación de las dos cosas, la sabiduría y la voluntad divina. Entonces, hay muchísimo para estudiar, ya se nos fue la hora. Quería hablar un poquito sobre el proceso creativo, se los dejo así en pocas palabras, sobre una idea también esencial, que Bereshit, cuando la Torá empieza a contar el relato de la creación, no es el momento, por decir de alguna forma, cero. Sí es el momento cero porque ahí se crea el tiempo. Pero en realidad hubo antes, hubo cosas que estuvieron en un estadio previo. Entonces Bereshit nos empieza a contar de X momento en adelante, cuando el tiempo existe, cuando ya podemos largar un cronómetro. Antes del cronómetro no podemos contar el tiempo. Pero hubo otras cosas, y esto está insinuado en el hecho de que la Torá inicia con la letra Bet, que no es la primera del Aleph Bet, del alfabeto hebreo, sino que es la segunda, insinuándonos, entre muchas cosas, que no empieza con lo primero, con la Aleph, contándonos todo, nos empieza a contar desde el segundo peldaño en adelante, desde la segunda fase, por decir de alguna forma. Pero antes hubo otra instancia que es muy interesante estudiarla, que tiene que ver con el Maaseh Merkabah, que tiene que ver con las almas. ¿Por qué? Porque Bereshit es, y acá vemos otra vez, empezamos con la obra de la creación y las almas viniendo en cuerpo a este mundo, pero hay toda una historia previa, que tiene que ver con lo que hablamos de Maaseh Merkabah, con la estructura del alma, con el propósito del alma. Toda esa historia no está relatada al principio, está relatada más adelante. Pero es muy interesante tratar de verlo para nuestra mente humana en orden, en nuestro orden, y ver lo que pasó un poco antes, ¿sí? Antes de Bereshit, porque Bereshit ya es un estado muy, muy avanzado. Imagínense que la ciencia discute como el origen de todo el Big Bang, ¿sí? Si es o no es, pero la Torá, y la dimensión más profunda, la Kabbalah, eso lo toma como un eslabón muy a posterior en el proceso creativo. Hay muchos eslabones que vienen antes de eso no es el principio. Y de hecho, acá el principio que cuenta la Torá no es el principio cronológico, como dijimos. Y quiero terminar con una frase que tengo por acá en algún libro, con una definición o una interpretación que trae el rabino Moshe Hefetz, que fue un rabino en Italia, que vivió por los años 1600 al 1700 aproximadamente, y él trae una interpretación diferente sobre el primer versículo de la Torá. Dice así, está como parafraseada la traducción, pero el sentido que él le quiere dar al texto de la Torá es así. El lector de este libro, o sea, de la Torá, debe saber, para empezar,
que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Fíjense qué linda vuelta que le da a la intención del versículo. Dice, Bereshit no es, acá empieza la creación. Bereshit te dice, para empezar, Dios te está hablando y te dice, para empezar, tenés que saber que hay un creador del cielo y la tierra. Ese es el sentido. Entonces, por eso al principio hablé de que para poder llegar a buenas conclusiones con el estudio de Bereshit, tenemos que saber que no nos habla del cómo, sino del para qué, de la intención, del sentido, de lo que Dios está esperando de nosotros. Cuando tenemos eso como premisa, vamos a ir avanzando en el estudio y vamos a poder entender de qué se trata cada detalle del relato de la creación. Bueno, hay muchísimo más para hablar, lamentablemente el tiempo se queda corto para estos temas, pero creo que hicimos una buena introducción y dejamos algunas herramientas importantes para seguir estudiando. Así es el mundo de la Torá, hay que seguir estudiando toda la vida. No sé si hay alguna pregunta, algo puntual que quieran transmitir, escucho. Sí, bueno, María, principalmente muchísimas gracias por la clase, muy profunda, muy completa, la verdad, mucho que sacar de ello, así que muchísimas gracias principalmente por este tiempo, ha sido de mucha ayuda para todos. Vamos a pasar a las preguntas, recuerden, pueden levantar la mano los que quieran hacer preguntas, el micrófono, o pueden escribirlas en el chat. Arturo Gandolfo principalmente, levantó la mano, adelante. Sí. Buenos días, More. Sí, buenos días. Muchas gracias por su enseñanza. Nos acaba de catapultar en conocimiento bastante. Sí, un poco fue vertiginoso y la idea era ser abarcativo. Hay mucho para masticar de esto y llevar a detalles, pero bueno, la idea era esa, hoy en un recorrido poder dejar caminos para que transiten. Sí, mire, gracias, More. Yo tengo una pregunta. ¿La creación va a tener un final o va a tener una transformación cuando llegue Mashiach? Oh, qué buena pregunta. Uno de los temas que yo quería tratar y después lo dejé de lado porque es muy extenso y no lo iba a poder transmitir entre todas las cosas, así como en 3-4 minutos era imposible transmitirlo, pero hay algo que trae la Kabbalah que se llama ciclos de Shmitim. En la Torá hay una mitzvah de 7 años. Cada 7 años en la tierra de Israel hay que dejar descansar la tierra de Israel, y cada 7 periodos de 7 años, o sea, en el año 50, que se llama Yobel, se deja descansar la tierra, ¿sí? Entonces, por un lado, los sabios explican que el mundo va a existir 7.000 años, que se condicen, que se correlacionan con los 7 días de la creación. 6 días de trabajo, el esfuerzo humano, para llegar al 7º día, que es el día de descanso, ¿sí? Esa es la era mesiánica. Entonces, hay un fin de esta etapa de trabajo y llegamos a el milenio, que es la era mesiánica. Hay muchas discusiones al respecto, cómo termina esta historia, si ese fin es un fin en cuerpo, en materia, o es un mundo espiritual. Está la opinión del Rambam, Maimónides, y está la opinión de Nachmanides. Nachmanides dice que es en cuerpo físico, y el Rambam dice que no, que es un estadio espiritual, elevado, sublime, etc. Hay discusión, como todo, pero a eso normalmente se conoce, se sabe. Pero a eso hay otro concepto, que es esto de los Shmitim, que la Kabbalah enseña que existen, así como hay 7 ciclos de años de Shemitah, y se llega a un Yobel, que Yobel salen los cautivos de su prisión y las tierras vuelven a sus dueños originales, hay una liberación total. De la misma forma, existen 7 periodos de creación. O sea, se terminan los 7.000 años de creación y empieza otro. Se termina y empieza otro. Se termina y empieza otro. Son 7 veces el ciclo. Y, detalle para nosotros, según esas fuentes de la Kabbalah,
estamos en el ciclo 2, que se corresponde con Geburá, con severidad. Por eso es tan duro este ciclo de vida, o sea, para el pueblo judío y para el mundo en general, fue un ciclo, o es un ciclo muy traumático, con muchas cosas muy severas, porque estamos permeados en el ciclo por esta energía de Geburá. Pero bueno, quería hablar de esto como en detalle y traer la correlación también con la Torá que hoy tenemos y conocemos, etcétera, pero es un tema en sí mismo. Pero a tu pregunta, sí hay términos, o sea, hay un término dentro del bloque de 7.000 años, y después tenemos la posibilidad, como traen los libros de Kabbalah, de repetir ese ciclo 7 veces, y de ahí a la eternidad, o sea, para adelante sin fin, como entendemos nosotros. ¿Sí? Así sería más o menos el esquema. Muy bien, vamos a continuar. Carmen Vázquez. A ver si me pueden escuchar. Buenos días, More. Buenos días. Yo es la primera vez que lo escucho así en Shur, porque lo he visto ahora sí que por mi teléfono. Ajá. Me ha agradado mucho su conversación, le doy gracias al Eterno por ello, y me ha llamado mucho la atención. Yo jamás había escuchado que en la Torá hay 600,000 formas de interpretarla, y todas son correctas siempre y cuando no se contradigan una con la otra. O sea, es la primera vez que yo escucho esto, y sí me asombra. Y cuando no se contradigan una con la otra, sino cuando no se contradigan con los principios esenciales de la Torá. ¿Sí? Porque de hecho por eso surge la discusión, porque hay una opinión que dice de una forma y la otra opinión que dice de otra. No necesariamente es que todas opinan iguales y no se tocan, sino que incluso que se toquen, mientras no contradigan los principios fundamentales de la Torá, las dos son aceptables. Esa es la novedad, que conviven. No es así con respecto a las leyes, porque en las prácticas o como algo prohibido o me abstengo de comer algo prohibido, o lo como, no puedo hacer las dos cosas, comer y no comer. Pero digamos que sí, es una novedad muy grande, por eso me gustó esa fuente que traía, que hay 600.000 interpretaciones de cada nivel. Entonces, realmente ahí vemos, en números, vemos reflejada un poquito la infinitud de la Torá. ¿Sí? Muchas gracias por aclararme. Ahora otra cosa. Dice, usted comentó que en la halajá solamente hay una opinión válida. Ahí sí no hay tantas opiniones. ¿Por qué? Porque es la hay opiniones divergentes, pero en la práctica, claro, hay opiniones divergentes, los sabios discuten, pero hay una opinión que es la que se lleva a la práctica. La otra no se puede llevar a la práctica. La otra queda ahí en el archivo. No es que tampoco se dice, esa es equivocada, no sirve para nada, porque llegamos a saber qué tenemos que hacer porque discutimos y contrapusimos ideas. Entonces, incluso las opiniones que en la práctica, en la halajá, no se llevan a cabo, también las tenemos ahí para estudiar y ver cómo llegamos a lo que hoy estamos haciendo. Entonces, los sabios cuando argumentan algo, aunque eso no quede en la práctica, lo argumentaron con herramientas de Torá. No es cualquier cosa, no es que se le ocurrió algo. Con herramientas de Torá argumentaron algo. Después en la práctica hubo otra opinión y otra forma de estudiar que fue más fuerte y ganó en la práctica. ¿Sí? Pero por eso es muy importante saber cómo funciona la halajá. Constantemente me llegan preguntas de Noágida, gente, y a veces gente que cuestiona y dice, no, pero en el Talmud está escrito tal cosa. El Talmud no es halajá. Perdón, pero es la construcción de la halajá. Son opiniones que discuten hasta llegar a un Shulchan Aruch, que es el código de leyes, o llegar al Rambam, el Maimónides, que también es un código de leyes. Pero la Gemara, precisamente, es lo contrario a una ley clara y fija, es la discusión dinámica de las leyes. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en clara para saber estudiar Torah. Entonces, que es un poco lo que hablamos hoy, por eso me extendí con este detalle, de que hay que saber enfocar y poner cada fuente en su contexto. Entonces, algo del Talmud me sirve como un apoyo y ver cómo se construye una ley, pero no es ley.
¿sí? Muchas Entonces, gracias. cada cosa Ojalá tiene nos que ir en pueda su lugar. dar más acerca del libro de Bereshit, porque sí es sumamente importante conocer. Muchas gracias. Cuando quieran, es un placer. Hay muchísimo más para hablar. Sumo también lo que dice Yocheved acerca de lo mismo, que estaría bueno hacer un estudio del libro de Bereshit para profundizar el tema. Bueno, vamos a ver, podemos coordinar, Dios mediante, un curso próximamente, si está dispuesto, More. Sí, con mucho gusto. En lo que pueda ayudarles y colaborar, es un honor para mí estar con ustedes. Así que, bueno, no sé si hay más preguntas y Sí, cerramos. Rosa tiene otra pregunta y tiene la mano levantada. A ver. More, muchas gracias por su tiempo. Bueno, a lo mejor esto también es muy extenso, pero cuando en el inicio Hashem dice que se haga la luz y después más adelante dice que hizo luminarias. O sea, hay dos tipos de luz. ¿Podría explicarnos quizá brevemente este significado? Sí, el primer concepto, la primera vez que dice luz no se refiere a la luz física como tal, que eso está relacionado a las luminarias, sino, por un lado, a la luz espiritual, al concepto de luz espiritual y la implicancia que tiene la luz espiritual en el mundo físico, y también al potencial de la luz. O sea, entonces, por eso digo, había tanto para explicar y condensar es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo lo que dice el versículo 1, básicamente, todo eso tiene que ver con creación ex nihilo. Eso quiere decir una creación a partir de la nada. ¿Se entiende? Todo lo que describe ahí, el versículo, tiene que ver con cosas que no existían. Y eso es imposible de captar para nosotros, los seres humanos. De que algo se cree de la nada. ¿Por qué? Porque una casa es porque alguien la hizo y tomó materiales, madera, piedra, cemento, y construyó. Si hay un vaso, alguien tomó arena, fundió la arena, hizo vidrio, hizo un vaso. Y así con cada cosa, nuestra mente funciona de que si hay una persona es porque hay un padre y una madre. Entonces, nuestra mente funciona así, que si hay algo es porque hubo otra cosa previa. Una creación a partir de la nada es algo que nuestra mente realmente no puede captar. Entonces, el primer versículo también nos viene a enseñar eso, que el creador creó a partir de la nada, porque no había otra cosa antes. Entonces, él creó a partir de la nada. Los versículos siguientes hablan de una creación a partir de otra, donde ya había cosas. Entonces, para resumir y condensar muchísimo, al principio Dios creó elementos fundamentales y luego esos elementos, a medida que se combinan, van dando otros elementos y cosas en este mundo material. Entonces, hay que partir también el proceso creativo en dos fases. Una fase que es creación a partir de la nada, de Dios, y después también Dios creando a través de cosas que ya él había creado. Entonces, también hay una división ahí. Pero bueno, a tu pregunta, ese concepto de luz no es el que está relacionado con las luminarias. El concepto de las luminarias tiene que ver más con la morfología del mundo físico y no con la cuestión espiritual más profunda. Si os quiere y hacemos un curso o algo, vamos a hablar en detalle todo esto y ver las fuentes, etc. Bueno, muy bien. Juan Manuel, y después creo que una pregunta más y terminamos. More, Excelente. es que yo tengo, bueno, terminé de leer un libro y explicaba el rabino que lo escribió que dicen que las dos luminarias se refería a los dos templos. Eso es otra explicación, es otra explicación. Por eso dijimos, hay muchísimas y todas, incluso pueden ser, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas son a nivel literal. Pero bueno, hay que estudiar y saber preponderar qué cosas van por un carril, qué cosas van por otro carril, y todas tienen su enseñanza y todas nos dejan algo, ¿sí? Por eso Midrashim y hay muchísimas. Hoy la clase, como me habían pedido, que fuera cómo interpretar el texto de la Torá en la creación, me ceñí bastante a eso, a dar herramientas de cómo interpretar la Torá, de no cometer los errores clásicos
que comente la gente que viene desde afuera y quiere interpretar la Torá. Pero, digamos, todas estas interpretaciones de Midrashim, de la Kabbalah, todo esto hay un montón. Y por si alguien pregunta, ¿y por qué el Moré está hablando de temas de Kabbalah, los Noágidas? Que la verdad que nosotros lo que enseñamos es Torat Benei Noach, la Torá de los hijos de Noach. Y la Torá, como vimos, tiene múltiples dimensiones. Entonces, la Torá de los hijos de Noach no es solo las leyes, el cuerpo, sino que también tiene las otras dimensiones de alma de la Torá. Entonces, no es que todos los conceptos místicos, cabalísticos están prohibidos para un Noachidá, hay que saber seleccionar, que sí, que no, y el Arizal, ya desde el tiempo del Arizal, que es el padre de la Kabbalah que conocemos hoy, él estableció de que si la persona va a tener un provecho concreto del estudio de la Kabbalah o de los temas de Kabbalah que estudie, puede estudiarlo. O sea, no necesitas ser un judío, erudito, rabino, etcétera, para poder acceder a estudiar ciertos temas. Obviamente, hay restricciones, hay, por ejemplo, Kabbalah Maasit, que es la Kabbalah práctica, eso no se estudia, ni siquiera en el pueblo judío hoy se estudia. Hay muchos temas que no se estudian porque obviamente hay que tener el nivel, pero todo esto que estamos estudiando está totalmente permitido y es totalmente constructivo para los noágidas, porque es parte de su Torá, de su legado como hijos de Noah. Bueno, eso es importante aclarar porque siempre está la pregunta de por qué Kabbalah, esto, aquello. Bien, y la última pregunta, More, dice Sí. Alfredo Brastefer, ¿hay alguna literatura para aprender los niveles de interpretación del Pardés o solamente es de rabino a alumno? No, hay libros que enseñan, por eso yo recomendé y recomiendo enfáticamente, por ejemplo, en lo que es Drash, el Midrash dice que es algo muy común en español, el prólogo trae una muy buena explicación para entender lo que es esto, y después, si quieren, les busco una lista de libros y se las comparto a ustedes para que la difundan en el grupo, donde puedan aprender un poco más sobre esto. Por lo general, no es que hay un libro de los 4 niveles de interpretación como tal, al menos en español, que recuerde, pero por lo general eso está explicado como prólogo en distintos libros o traducciones de libros, y de ahí se puede tomar. Por eso quiero buscar bien en dónde se puede ver esos 4 conceptos más en extenso, mejor explicados, y que de ahí los puedan estudiar los que deseen. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, More. Creo que ya nos pasamos de tiempo, así que nuevamente agradecemos la disposición, el entusiasmo y el tiempo que ha separado para poder dedicarnos al grupo. Y bueno, esperemos que esta no va a ser ni la primera ni la última vez, así que próximamente vamos a seguramente seguir estudiando, Dios mediante. Así que Excelente, excelente. Con ayuda de Hashem, que Hashem les dé mucho éxito, bendición en todo lo que hacen, que es algo muy importante, muy grande, que este sea el inicio realmente de algo firme, estable, como es el número 3, que están empezando a transitar este tercer año. Que Hashem le dé solo buenas noticias, bendiciones y todo lo mejor. Y si Dios quiere, nos vemos pronto. Gracias por el honor que me dieron de poder estar con ustedes compartiendo algunas palabras de Torah. Hasta la próxima. No, al contrario, muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Para ustedes.